Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la temática como es habitual de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. En los anteriores videos hemos ya estado analizando la parte de las congregaciones que actualmente están profesando una creencia en Dios, así ya como muchas iglesias en las cuales pues no se ha tomado en serio la palabra de Dios, sino que pues se han implantado doctrinas que pues nada tiene que ver, ¿no?, con la actual creencia de la verdadera palabra de Dios. Y he hecho este intermedio, más que intermedio es parte de la temática realmente, porque quizás muchos creerán que me he desviado, pero la verdad es que no, porque todo esto hace referencia a la palabra en general, que pues a lo largo de muchos años muchas iglesias han cambiado totalmente el objetivo de la Biblia. Por tanto, todas estas presentaciones que he estado haciendo es por ese mismo motivo, para poder aclarar todos estos puntos y que no haya confusión. Voy a comenzar con un texto bíblico que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, que dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Este texto nos hace referencia más que nada a la parte en la que nosotros, como creyentes en un Dios, en un ser superior, como muchos lo pueden llamar también, normalmente no consideran estos aspectos, sino que ellos creen a veces en esa persona que habla de una manera tan convincente, que esa persona se vende sus creencias de una manera que suele ser muy convincente, y que muchas veces no toman esa parte que podría ser mentira. Lo que esa persona está diciendo puede ser tan convincente, pero no sabemos si realmente, o estamos seguros de que es mentira. A veces no somos tan analistas, y como no leemos, no profundizamos, nos damos cuenta que pues esa persona, como habla muy bonito, habla muchas cosas que nosotros no sabíamos, o que nos aclara ciertas cosas que quizás nosotros aún no hemos resuelto, y que esa persona, por el tipo de argumentos que da, que pues probablemente esos argumentos pues estén basados en otro tipo de literatura, que no sean las fuentes originales, y quizás sea algo que pues a nosotros nos impacte, nos impresione al oírlo por primera vez, todos los temas que está hablando, pero no sabemos si realmente esa doctrina podría ser cierta o no. ¿Por qué? Porque esa persona podría hablar muchísimo, pero si no tiene un libro en la mano, quizás no esté basado sus fundamentos plenamente en algún escrito que sea realmente original, o que sea una prueba, o que se haya hecho, o se haya sometido toda esa información de la que él habla a un análisis profundo de acerca de lo que está hablando, de dónde ha obtenido esa información, de dónde la saca. Sin embargo, pues así podemos encontrar distintos tipos de falsos maestros que nos pueden mencionar muchísimas cosas tan interesantes, por supuesto, que en general pues nosotros pues no estamos muy bien informados, pero nos sorprende o nos llama la atención lo que esa persona habla, o quizás que es porque habla cosas muy bonitas, de amor, de paz, en sus doctrinas, como las doctrinas de la nueva era, que más adelante voy a tratar eso, y que pues normalmente pues no mencionan alguna fuente en específico, o de dónde están basando sus creencias. Bueno, pues esto es algo que nada más quería dar a resumidas cuentas, porque pues no me tienen que creer a mí, no me tienen que creer a mí, créanle a la Biblia, créanle a las evidencias, como yo lo he dicho. ¿Por qué? Porque ahí está todo.
Lo que está escrito es lo que está basado en la palabra de Dios, en la Biblia. Es lo que yo he estado mencionando a través de todos estos videos, y que no crean en el hombre, sino que crean en las evidencias y sobre todo reflexionen y sean más analíticos, porque a veces no todos percibimos las cosas de la misma manera, sino que Dios nos va dando y abriendo, como he dicho anteriormente, que ese intelecto nos lo va abriendo para que nosotros podamos tener más contacto con ese conocimiento de la plenitud y de su sabiduría que nos puede dar con el tiempo, si nosotros lo pedimos con humildad y sobre todo sometiendo nuestra mente a Él y alejándonos del ego que tenemos dentro y de todos aquellos preconceptos que hemos adquirido durante muchísimos años de nuestra vida y que nuestros mismos padres nos han inculcado, y que normalmente nosotros nos creemos todo eso. Por tanto, debemos ser analistas y sobre todo pedir a Dios el intelecto para que esto nos lo pueda revelar y que sea más clara la revelación de lo que la verdad, la plenitud de la verdad, del conocimiento de la palabra de Dios nos pueda proporcionar. Bueno, pues vamos a continuar con el protestantismo. Vamos a seguir analizando las doctrinas de todas aquellas congregaciones como la Iglesia protestante, para poder verificar que realmente hay quienes no hicieron o no continuaron con la verdadera palabra de Dios que está en las Escrituras, y ya lo hemos demostrado. El protestantismo, el término es utilizado para referirse tanto a los grupos cristianos que se separaron de la Iglesia católica con la Reforma protestante del siglo XVI, como a los desarrollos teológicos particulares de los reformadores y las iglesias resultantes de dicha reforma, centro de la cristiandad. La doctrina luterana, algunos elementos centrales de los propuestos de las propuestas de Martín Lutero, además de en las 95 tesis, él manifestó colocando en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Se presentan en sus obras Catecismo Mayor y los artículos de Esmalcalda. Giraría en torno a la idea de que la Biblia es la única autoridad en materia de fe para la Iglesia y en la necesidad absoluta de la gracia de Dios para que el hombre, mediante la sola fe de Cristo y en el Evangelio, pueda ser salvado por Dios en un acto de conversión interior. El protestantismo también defiende las doctrinas de la absoluta depravación del hombre y su necesidad total de Dios, la sola mediación de Cristo, la sacramentalidad única del bautismo y la cena del Señor, cuando no son percibidos como símbolos, y las buenas como fruto de la fe, las obras buenas como fruto de la fe. Además, rechaza la autoridad del Papa, las indulgencias, el purgatorio, el sacrificio incruento de la misa, la devoción a los santos y la intercesión de los santos difuntos, etc. ¿Por qué rechaza eso el protestantismo? Por la misma razón de que el purgatorio, las indulgencias y todas esas infalibilidades papales, porque sí lo fueron, realmente fue un invento de ellos, algo que ellos impusieron, implantaron, para que la verdadera doctrina de Cristo y el Evangelio fuera desviada totalmente. Antes que nada, debo mencionar que a partir de ahorita voy a ir lo más posible, lo más rápido posible. Es decir, que quede claro y a resumidas cuentas, tratar de que quede claro y a resumidas cuentas cada una de las doctrinas que estamos hablando desde que empezamos con la doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los valdenses, y ahorita con el protestantismo, y más adelante con otras más y otras más que vamos a seguir viendo más adelante, para que a resumidas cuentas sepamos si realmente esas doctrinas se están contradiciendo o no se están contradiciendo, o qué es en lo que están creyendo, y si realmente son doctrinas provenientes de la Biblia, de la palabra de Dios en general, porque también esas congregaciones también toman como referencia textos bíblicos, y de ahí vamos a saber si los están utilizando en verdad
para predicar el evangelio, o están haciendo algo totalmente que sea lo contrario. Jan Hus. Voy a leer aquí nada más la parte que está en rojo, donde lo he remarcado, porque es la verdad que es bastante información y que no quiero pues extender tanto estos videos, porque pues esta doctrina, a pesar de que es larga, pues no me voy a detener a hablar totalmente de cada una de las doctrinas al 100%, sino que, como lo he dicho, voy a resumir. Y si ustedes quieren detener en su casa o en donde estén viendo estos videos, ponerle pausa y leer parte de lo que yo no he leído, pues con gusto lo pueden hacer, adelante, y profundizar también mucho más por su propia cuenta, ¿no?, en otras fuentes. Como ven, esto está extraído de la Wikipedia, y también voy a hacer análisis acerca de otras fuentes. Jan Hus murió quemado en la hoguera tras ser condenado de herejía en el concilio de Constanza. Como sabemos, la Inquisición, o como la llamaron la Santa Inquisición, pues le decía herejes a aquellos que estaban en contra de las doctrinas que ellos habían impuesto, como es la infalibilidad papal, de todas esas doctrinas que ellos impusieron, y que estas personas, al haberse impuesto, saben que pues tenían los pelos de la burra en la mano, con la Biblia en mano, diciendo: esto está mal porque pues tú estás predicando, estás implantando doctrinas sobre la palabra de Dios, estás cambiando la palabra de Dios, y por eso estas personas murieron quemadas. Como lo hemos dicho, hay tanta conspiración en este mundo, que también eso lo voy a hablar más adelante, sobre personas que han hecho grandes cosas y que no han sido promovidas sus inventos, sus descubrimientos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay gente de alto poder más en la cima, y que han hecho que estas personas pues las han pisoteado, o han ignorado esos descubrimientos para que no salieran a la luz, porque sabían que ellos podrían tener algo que podrían afectar quizás algunos de sus productos, o parte de su economía, de las empresas más poderosas. Y es lo mismo que está pasando, también aplica en las creencias, como es en el cristianismo. En todo esto que estamos hablando también aplica de la misma forma. Es de la misma forma porque pues hay personas que ven que al estudiar las escrituras, saben que ahí está el conocimiento verdadero, la doctrina verdadera de Cristo, de sus enseñanzas. Y por eso es que estas personas, los papas, se impusieron para que cambiaran totalmente el destino, el verdadero objetivo que transmite el mensaje de la palabra de Dios. John Wycliffe, o Juan Wycliffe, también fue una de las primeras personas en realizar una traducción de la Biblia en latín, conocida como la Vulgata, directamente a una lengua vernácula, en este caso el inglés, en 1382. Y uno de los principales, que pues es de los más conocidos, es Martín Lutero. Lutero se caracterizó por exhortar a que la iglesia cristiana regresara a las enseñanzas originales de la Biblia. ¿Y por qué? Pues como ya lo he mencionado anteriormente. Ulrico Zwinglio fue el líder de la Reforma Protestante suiza y el fundador de la Iglesia Reformada Suiza, al estudiar las Escrituras desde el punto de vista de un entendido humanista. Llegó de manera independiente a conclusiones similares a las de Lutero, que era un dictor bíblicos. William Tyndale era un estudiante inglés destacado en griego y latín, que llegó a ser una figura clave en el movimiento de la Reforma Protestante durante los años posteriores a su implantación. Es reconocido por haber traducido la Biblia del griego y hebreo, además de imprimirla en inglés. Vaya trabajo que hicieron estas personas para
que el mensaje se pudiera seguir dando a través de la historia y que pueda ser llevado a distintas partes del mundo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué hicieron todo este trabajo? Que es dedicar muchas horas, muchos años de tu vida. Pues porque había algo ahí que era importante que el ser humano conociera para que pudiera ser edificado y tener una vida diferente y defendernos de todas esas personas que nos han implantado un sistema de cosas, de un sistema en general, una matrix en la que estamos actualmente, para que nosotros no salgamos de ella y que estemos plenamente convencidos de que la vida es así. Iglesias bautistas. Las iglesias bautistas o baptistas es un movimiento evangélico de iglesias protestantes vinculadas por unas creencias y organización eclesiástica comunes. También podemos ver varias iglesias bautistas alrededor del mundo y que actualmente ya no están haciendo las cosas como la Biblia nos menciona. Las iglesias bautistas son consideradas como iglesias protestantes, aunque algunos bautistas repudien esta identidad. Aquí vemos algunas creencias que varían entre los bautistas. Aquí podemos leer algunas. Los bautistas del séptimo día, al igual que la iglesia adventista del séptimo día, insisten en que la adoración bíblica debe ser llevada a cabo el tradicional Shabbat, sábado en vez de domingo. Los landmarquistas mantienen una comunión estrictamente cerrada donde solamente los miembros de la iglesia pueden participar en la cena del Señor. Y aquí vemos otro ejemplo, así es, otro ejemplo de por qué el Shabbat del séptimo día aún sigue vigente, en el que nosotros tenemos que dedicar a Dios un tiempo. Y recomiendo leer sobre todo algunos de los escritos de Ellen White, donde menciona la forma de guardar el sábado, que son las formas que ella, la forma que ella menciona de cómo se debe guardar el sábado. Y recordemos que las personas que trabajan en hospitales, por supuesto que también están guardando el sábado. Claro, sí, obviamente creen en Dios, en la divinidad de tres, y aparte de eso, pues profesan el cristianismo, ¿no? Tal cual como la Biblia lo está mencionando, el cristianismo primitivo. Porque esas personas, al ayudar a las demás personas, a los enfermos, pues están haciendo bien. Por eso es que Jesús en los evangelios lo molestaban, porque él hacía sanaciones, sanaba paralíticos, a ciegos y a distintos tipos de enfermos, porque eso no estaba prohibido. Por eso es que él puso esos ejemplos, para que nosotros nos diéramos cuenta que no lleguemos a extremismos de que no hay que hacer nada, no hay que trabajar en nada, en absolutamente nada, porque pues todo es malo. Claro que no debemos trabajar en sábado, pero si el trabajo es de cuidar a alguien, de cuidar a algún enfermo, a alguna persona, eso Dios no lo ve mal. ¿Por qué? Porque la misma Biblia en los evangelios nos dice los actos que Jesús hacía en su tiempo, cuando vino por primera vez como ser humano y su divinidad puesta a algún lado, la guardó, pero estuvo como ser humano, claro. Entonces, más adelante, bueno, también voy a tratar esa parte para no meterme tanto en ese rollo. Entonces, esos son los ejemplos que Jesús dio de que sí podíamos guardar el sábado de esa forma. Bautistas fundamentalistas. Los fundamentalistas se distinguen por su conservadurismo en cuestiones políticas, sociales, rechazo de la práctica del aborto, la homosexualidad, el divorcio, etc. Y religiosas practican la llamada separación bíblica, rechazando la unión o el ecumenismo con otras iglesias que no esté basado en la fidelidad a las Santas Escrituras.
Recordemos que les he comentado algo acerca del ecumenismo, de cómo un señor llamado Papa actualmente está haciendo tantos movimientos en el mundo, viajando por distintas partes del mundo con el motivo de hacer un ecumenismo, una unión de todas las iglesias. Y sabemos que eso no es bueno. ¿Por qué? Porque el objetivo de eso es unir todas las iglesias cuando realmente cada una de las iglesias no creen en lo mismo. No creen en lo mismo, por supuesto que no, como lo mencioné anteriormente. ¿Por qué? Porque no todas las iglesias creen en Dios, en Jesucristo, o la divinidad de tres. ¿Por qué? Pues ya lo he mencionado, que todo este movimiento que ha estado haciendo este señor, el papado, y los anteriores papas, que ya se comenzó desde hace años este movimiento del ecumenismo, por la razón de la unión. Y esto va a generar una confusión total en las creencias de las personas, porque no todas creen en lo mismo. Por supuesto que no todas las iglesias llevan al mismo Dios, por supuesto que no. Esa es una mentira. Eso es una mentira y eso no está argumentado totalmente. Considera la Biblia como la única fuente inerrante, infalible y verbalmente inspirada palabra de Dios. Ahora, desde que empezamos todos estos videos, yo les hice mención sobre las creencias de la Biblia, por supuesto. Y pues, como ya hemos analizado la parte de los valdenses, la vida que llevaban y a qué fueron sometidos debido a predicar lo que está escrito en este libro, pues a la hoguera, a que los mataran en general, a la muerte. Todos fueron llevados así, la mayor parte, perdón, no digo que todos, hay quienes quedan vivos aún y están en los Alpes suizos aún, y hay gente que ha viajado allá y ha investigado sobre ellos, y si realmente aún hay valdenses por ahí, y la verdad es que todavía los hay, todavía existen personas que están llevando las verdaderas creencias de la palabra de Dios. Pero pues esto cada vez pues se ha apostatado, como lo he dicho. Más adelante voy a hablar sobre la apostasía y vamos a tratar cómo todas estas iglesias se han apostatado y se han desviado totalmente. Bueno, pues hemos terminado con las doctrinas de la iglesia protestante o del protestantismo, y vamos a continuar brevemente con las doctrinas musulmanas. Musulmán: doy testimonio que Mahoma es el profeta de Dios. Entra a la religión islámica. La ley islámica permite una poligamia limitada bajo determinadas circunstancias. Aquí ya entramos en otra parte del tema, donde ya hemos visto que pues esto no es realmente ni bíblico, y que realmente pues no es algo que Dios haya promovido en ninguna parte, ni siquiera en el Corán. Podemos notar toda esta contrariedad, toda esta contradicción que se lleva. Pues ya vemos que no todas las iglesias, desde aquí ya empezamos a ver que todas las iglesias no llevan al mismo Dios. Pues Dios no dijo nada sobre la poligamia. Eso es una indogminia. ¿Por qué? Pues porque no podemos estar con tantas mujeres. Por eso es que desde que Adán y Eva fueron creados, fueron una sola carne. Y ellos fueron el ejemplo del verdadero matrimonio. Claro, pecaron. Pero si no hubiesen pecado, hubiesen permanecido en el Edén, por supuesto. Pero todo esto pasó, pues, porque ya había un futuro, ya había algo profético, ya desde atrás, que Dios ya había predicho que esto pasaría. Pero
Pues también en toda la Biblia, si ustedes leen las cartas paulinas, donde se nota esta evidencia de que pues Dios los hizo hombre y mujer y para que sean una sola carne, no para que tuvieran tantas mujeres, por supuesto. Y recordemos que las relaciones sexuales en el matrimonio son únicamente dadas acorde a lo que Dios nos dijo. No hay relaciones sexuales antes del matrimonio, por supuesto. Nos podrían gustar muchas mujeres, claro. A un hombre le es normal que le atraiga cualquier mujer que esté ya sea en el ámbito laboral, en el escolar, en el ámbito social en el que se desenvuelva, por supuesto que nos pueden atraer. Eso es normal. Pero no estamos casados con todas. Eso quiere decir que nosotros podamos sentir algo por alguien. O quizás aparte de esa persona con la que sentimos algo, podamos sentir algo por otra persona que está en el trabajo, otra mujer que está en el trabajo, en el caso de los hombres. El hombre puede sentir algo por la persona que está pues en el gimnasio, en la escuela, en el trabajo, o en alguna actividad que se desarrolle, en la que nos desarrollemos. Podemos estar atraídos por esas mujeres, pero de ahí tenemos que elegir una únicamente, de la cual nosotros vamos a casar, vamos a hacer una sola carne con ella y seremos uno. Tendremos la unidad. Bueno, eso lo voy a tratar más adelante cuando lleguemos ya a las doctrinas de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Lo voy a tratar un poquito a detalle. Y ahorita vamos a continuar con lo que nos dice esta doctrina. También se produce el llamado matrimonio de placer, por el cual un hombre paga una suma de dinero a la mujer o su familia a cambio de una relación de esposos transitoria. Esta es una práctica antigua que ha sido recuperada en Irán en tiempos recientes. Los que la practican se basan en el derecho musulmán de la Sharia. Esta indica que es una práctica permitida. Pues esto ya es totalmente desviado, la verdad. Pues esto Dios nunca lo mencionó, su palabra. Y esto lo desvía totalmente, realmente, obviamente, de las verdaderas creencias, pues, de la Biblia, de Dios. O sea, y si usamos un poquito de sentido común, pues sabemos que por naturaleza el ser humano tiene la tendencia al mal, independientemente de lo que estemos hablando en la Biblia. El ser humano tiene la tendencia al mal, desde que nace hasta que muere, seguimos tendencia al mal. Por tanto, pues el motivo de todo esto, sabemos que Dios no es como nosotros lo pintamos. Siempre hay una revelación que nos es dada para saber cómo realmente el conocimiento que nos lleva a Dios es el correcto. Mientras que Dios nos vaya revelando ese intelecto para poder alcanzar esa plenitud de su conocimiento espiritual. Por tanto, pues yo no recomiendo rechazar pues la palabra en general, sino indagar y también tener un poco de lógica en todo esto. Sabemos que pues esto no está basado en alguna enseñanza tal cual como es la Biblia, y es extraído de esa página que he colocado el enlace arriba, por si ustedes quieren profundizar más ahí. Y aquí vemos otra parte de este tema: mutilación de los genitales femeninos. Por ello, esta práctica es totalmente contraria al Islam, porque entra en contradicción directa con el Corán y el Hadís, donde claramente se enfatiza la importancia de la satisfacción sexual para el marido y la esposa. Pues aquí ya encontramos otra parte en la que
pues ellos mismos están mencionando aquí, los que estudian esta doctrina, donde se están contradiciendo y entran en contradicción con el Corán, hasta con su propio libro, donde como el de la Biblia, algo parecido a la Biblia. Obviamente no es la Biblia, pero sí tiene partes donde se mencionan cosas que pues son sobre todas sus doctrinas, ¿no? que llevan ellos, y el mismo Corán lo están contradiciendo. Entonces, ¿qué es en lo que realmente creen? Vamos a ver más adelante. Los musulmanes creen que Jesús no fue crucificado y mucho menos que murió en la cruz. Era el plan de los enemigos de Jesús el crucificarlo y matarlo, pero Dios lo salvó y lo elevó hacia sí. La apariencia de Jesús fue colocada sobre otra persona y los enemigos de Jesús aprendieron a este hombre y lo crucificaron pensando que era Jesús. Dios dijo, ellos dicen, ciertamente nosotros hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, enviado de Dios, pero no le mataron ni le crucificaron, pero a ellos se lo pareció. Quienes discuten y están en duda acerca de Jesús no tienen conocimiento directo de él, siguen una opinión, pues con certitud no le mataron, al contrario, Dios le elevó hacia él, pues Dios es poderoso y sabio. Pues sí, planearon una conspiración realmente contra Jesús y pues buscaron la forma de matarlo, de apedrearlo, de escupirle, obviamente, entre muchas cosas más. Pero esto pues fue una profecía. Y claro que pues Dios, que Jesús es Dios también, y aquí ellos están diciendo que pero Dios lo salvó. Y por supuesto que Jesús también es Dios, porque es parte de esa divinidad de tres, es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, todos son Dios. Sin embargo, cada uno tiene una función diferente. Eso es algo que muchos no entienden. ¿Por qué? Porque prefieren buscar en otras doctrinas que ir directamente a la fuente bíblica. Significado. Musulmán es una palabra de origen árabe que significa el que se somete. Musulmán es la persona cuyo credo religioso es el Islam. La palabra árabe muslim, femenino muslima, significa el sometido o entregado a la voluntad de Dios. Así, todo aquel que ha aceptado la sumisión a Dios puede ser llamado musulmán sin temor a equivocarse. Por eso profetas anteriores a Muhammad, como Abraham, Moisés y Jesús, así como la Virgen María y otros, son considerados musulmanes por haber aceptado la sumisión a la voluntad divina. Y yo lo voy a dejar aquí porque pues aún hay más cosas que tenemos que analizar, y de una manera más resumida, por supuesto. Pues aquí ya he hablado un poco más resumido acerca del protestantismo y pues de los musulmanes. Y para el siguiente video vamos a continuar con el Islam, donde vamos a tratar resumidamente la parte de sus doctrinas, y lo mismo, si realmente ellos mismos hasta se están contradiciendo con su propio libro, como es como el caso pues en general los musulmanes, pues en general el Islam también se trata pues sobre todos los musulmanes en general, las creencias, porque también es parte de. Pero pues como vimos en todo este video, que pues realmente pues hay quienes están contradiciendo y no están dejando las cosas claras acerca pues de sus creencias. No sé, pues se están basando en cosas que pues Dios no las mencionó en ninguna parte. Por tanto, hay que ser analistas, hay que ser sinceros, hay que ser conscientes de que alguna doctrina nos puede colar un error.
y que si no conocemos realmente la palabra, no conocemos la historia sobre quiénes fueron los primeros, como lo que he tratado sobre los valdenses, quiénes fueron los primeros que en verdad siguieron las doctrinas tal cual como está en la palabra de Dios. Las iglesias valdenses, las iglesias de los cátaros, de los hugonotes, en general todos ellos fueron los que fueron sometidos a la hoguera por el motivo de haber expresado las verdaderas creencias de la palabra de Dios. Y pues todas estas doctrinas actuales de estas iglesias pues se han estado ya desviando, y sabemos que pues eso no se habla en ninguna parte. Cada quien sigue sus propias creencias, y hay personas que pues ponen su barrera y no permiten a otras personas transmitirles el mensaje, que les transmitan a ellos el mensaje para que puedan conocer la verdad de las cosas. Y hay cosas que por el mismo sentido común y la lógica también podemos ver a simple vista y darnos cuenta que eso no proviene de Dios. Y por supuesto, no podemos guiarnos totalmente por nuestra lógica, obviamente, y nuestro sentido común cuando buscamos conocer la verdadera palabra de Dios, pero sí para poder identificar también la verdad y el error, porque Dios eso nos lo va dando día a día. Sin más, los dejo con este video. Espero pues les haya gustado, y que más adelante voy a seguir lo más resumido posible para pues ya concluir esta temática lo más pronto y poder continuar con otra más. Les mando un abrazo y pues que tengan un excelente día en donde estén, y bendiciones para todos.